Vivo en Argentina, tengo 30 años, estoy hace 3 años emprendiendo, venía de 10 años bajo dependencia de la multinacional española también, y que con eso empecé a ver que se podía aplicar el Lean Manufacturing, que es la metodología de trabajo de Toyota, a las computadoras, es decir, aplicar mejora continua y calidad. Surgió después que me amigué mucho con las herramientas Google, entonces surgió la combinación de G y Lean, y Lean en sí significa recoger la siembra, entonces me parece que las computadoras tienen un capital que ordenándolos se puede juntar ese capital digital y reaprovecharlo y pensar en nuevos proyectos y dejar en pasado lo pasado y proyectar. Así que bueno, eso es un poco lo que hago consultorías, cursos, un poco de todo en este tiempo, subidas y bajadas, como te había contado en algún momento, en 2017 cuando recién arranqué, lloraba diciendo nadie quiere ordenarse, nadie quiere aprender las herramientas nuevas, todo el mundo cree que sabe de Google, pero no, les aseguro que se puede aprender mucho más. Así que bueno, hoy sí ya más tranquila y más conociendo a esta gemela del otro lado que esto, no estoy sola contra todo esto, y bueno, y la cuarentena ayudó mucho a que esto se comunicara mucho más, así que eso me parece como bueno de todo esto también. Hemos conseguido un poco lo que intentamos empujar estos años nosotras. Han tenido que lanzarse todos los emprendedores de lleno a esto, pero tenemos que seguir formando, Yasmín, porque es verdad que como ha sido tan rápido todo, luego ahora hay que adaptarse y hay que adaptarse a la rutina, y hay mucha gente que se ha ido a la aventura por herramientas o por cosas y no termina de encajar. Y eso luego me gustaría que lo comentásemos al final, de la importancia de que todo encaje, ¿no? De no tanto la herramienta o las recomendaciones, sino que encaje contigo, que encaje con tu rutina. Bueno, luego lo hablamos, pero yo creo que han dado un saltito, pero nosotras seguimos aprendiendo cada día, ¿verdad? Totalmente, sí. Es necesario, y si prestas atención a la herramienta, todo el tiempo aparecen actualizaciones, y me gusta por lo menos agarrar esas ideas y transformarlas en soluciones a problemas rutinarios, y que muchas veces quizá esos problemas ni siquiera no se reconocen ni como problemas. Lo que hablábamos del email, el desorden de un email, una bandeja de entrada con 30.000 emails, ya veremos cómo se soluciona eso. Es necesario para estar tranquilo y amigado con la computadora y con todo este nuevo mundo. Perfecto. Bueno, pues nos ponemos de lleno. Primera pregunta. Bueno, pues una de las cosas que me contaste en nuestra reunión que tuvimos, era sobre tus trucos con la gestión documental, con Drive. Entonces quería que empezáramos por ahí porque me pareció súper interesante, y quería que nos contaras 3 tips, por ejemplo, más imprescindibles en la gestión de documentos. Cuéntanos. Bien, a ver, con la gestión de documentos hay muchas otras nubes, Dropbox, OneDrive, iCloud, pero la verdad es que la que recomiendo es Drive por el resto de las integraciones con otras herramientas, el de que los archivos se convierten en link, en el de poder compartir, y justamente el sentido de compartir me parece algo muy valioso de Drive, de empezar a trabajar más en equipo, a poder romper las distancias. Una de mis infalibles es: primero, tirar todo en un solo lugar. Después, separar en grandes categorías, y me parece que, y acá es lo importante, reconocer las áreas de nuestra vida dentro de nuestros archivos. Si es una cuenta laboral, tendrá carpetas de áreas laborales. Si es una cuenta personal, tendrá familia, vida personal, salud, estudios, y está bueno reconocer en palabras lo que somos, y después de tirar todo eso ahí, ponerles números y entender cuál es la prioridad y cómo fluye la información. Desde mi emprendimiento tengo clientes, después doy cursos online, tengo una gestión documental, este es mi caso. De todo eso tengo fotos, que me encanta guardar las fotos por año y por mes, mínimamente, simplemente poniendo a ordenar por fecha, ya va a salir un montón de todo, el ordenamiento rápido. Después tengo estudios, libros, viajes, y como digo, bueno, toda mi vida termina desencadenando en que cada tanto además pueda agregar un viaje, y que yo pueda presentar mi Drive y presentarme y reconocerme con eso, y entender de que si algo cambia en mi vida, algo va a tener que cambiar también ahí.
Me parece muy valioso verlo de esa manera también para que todo tenga un lugar. Todo va a tener un lugar si abarcamos esas grandes categorías, que no hace falta que sean más de 10. Después de ponerles número, hay que ponerles emojis. Así Eso. que ahí... Me encantó y lo hice, ¿eh? ¿Me ayuda visualmente? Sí. Lo que tengo que definir cuál va a ser el icono definitivo, porque hice una prueba y no me termino con alguno de definir, pero sí. Mi primera carpeta se llamaba, antes de que tenga nombre Método Blin, se llamaba Proyecto Jazz y tenía un emoji de una montaña rusa. Después empezó a ser 00, la plantita que siempre uso, por eso todo plantitas por acá, Método Blin, y siguió la montaña rusa, la dejé al final porque me parece significativo entender de que un emprendimiento es una montaña rusa en muchos sentidos. Después libros con un librito, contabilidad con una bolsita, es como indicadores. Hacer esa gestión visual hace que nos comuniquemos mejor con el equipo, porque realmente hoy se habla mucho en emojis, si hablamos en redes sociales o demás. Ya es un vocabulario. Puede ayudar mucho a que agarres tu teléfono, en vez de ser un bodoque de carpetas, sea algo visualmente amigable. Después, con respecto a eso, el mismo proceso hay que hacerlo dentro de la primera carpeta, la primera prioridad, y empezar a centralizar todo en un solo lugar, separarlo en áreas, ponerle números, ponerles emojis, y así avanzando en los diferentes niveles. El desafío para mí, para mantenerlo ordenado en el tiempo, es que ese mismo orden trates de llevarlo a tu Gmail o a tu email, no importa cuál, y ese mismo orden también lo trates de llevar a las etiquetas de tus notas. Sí. Entonces, esas palabras claves que abarcan toda tu vida se van a poder identificar en tu mail, en tus notas, Trello y no importa qué otra herramienta, tratar de llevar ese idioma que dentro de un equipo será ventas, comercial, producción, compras y demás. Sería el idioma, mantenerlo en las diferentes herramientas ayuda a que, nada, lo descargas ahí y sabes que tiene un lugar. No es más un problema, no sé dónde meterlo. Cuando hablamos en los cursos, siempre les digo lo que acabas de decir, es decir, si te ha generado un proyecto nuevo o una idea nueva, te ha generado una nueva lista de tareas donde vas a ir a apuntar notas, automáticamente se te tiene que crear una nueva carpeta donde vas a subir ahí y fotos, ideas, contactos, tu Excel de control, o sea, él va, como tú has dicho, va el proceso siguiendo el mismo orden. Así que, ahí es donde los nuevos manuales pueden tener otro criterio al día de hoy. Grabar pantalla y explicar cómo funciona el Drive y adentro cómo funciona una planilla o X herramienta hace que, primero, no sea un procedimiento escrito aburrido y segundo, puedas demostrar que es válido ese proceso, porque quizás lo hablas en el momento y decís, che, acá hay algo que no tiene sentido, todavía hay para mejorar. Pero grabar videos de pantalla de esto empieza a ser el nuevo mundo de manuales para empresas o franquicias. Sí. Que ese tendríamos para otra entrevista, ¿no? Los manuales de proceso. Me encanta. Sí, la gente, normalmente los emprendedores no lo consideran necesario. Yo siempre lo pregunto en los cursos para intentar personalizar el curso. Pregunto sobre las necesidades y todo el mundo suele decir que no le hace falta y que, bueno, eso ya es como un segundo plano, ¿no? Y cuando entran en la rueda de la organización, automáticamente yo siempre les dejo una plantilla con una especie de un inicio de manual, pero muy light, pero se lo dejo como sin insistir, porque no les suele gustar. Y al final me terminan escribiendo, Piedad, me he puesto ya con el manual. Cuando ya entran en la rueda, es como ya lo ven todo más claro y, muy bien. Y está bien lo del tema vídeo, que es quizás mucho más fácil que se pongan a redactar, mucho más fácil grabar la pantalla. Mucho. En el caso de procedimientos con franquicias, porque ya es mucho más contenido, era quizá una presentación que generaba contenido de apoyo y escrito y demás, que además era el guión para el video. Releer esa presentación en el video era la capacitación en sí. No vas a leer el contenido solo, escucha el video mientras que te voy mostrando la presentación. Después quizás estaba la planilla el formulario, la planilla donde se completaba la información y quizá también el indicador en Data Studio, en otra herramienta. Entonces tenías en un solo lugar, ya sea que seas nuevo o que trabajas todos los días, tenés toda la información en un lugar.
Hay veces queda bastante cargado y hay que separarlo por áreas o solo los indicadores en un lado y solo los videos por el otro y solo la gestión la gestión del día a día por otro lado. Se puede también, depende para qué o para quiénes, pero hacer un site, videos, contenido adentro, herramientas como una plantilla también podría ser, si es que la necesitan, formularios, sites en ese sentido, yo lo sigo adorando por todo eso, por la facilidad que tiene que alguien lo pueda hacer y lo pueda gestionar y lo pueda mantener en el tiempo. Pero bueno, es una herramienta más, que hay que ver quién se la agarra en todo el equipo. Porque eso no es solo un trabajo de preparación, que es mucho trabajo, sino un trabajo de actualización. Siempre le hablo que la organización es un sistema vivo, los documentos, o sea, es un sistema vivo que va cambiando y lo que antes se metía en una carpeta y tenía un orden, llega un momento que no tiene sentido, hay que reestructurar, o sea, tiene que haber una persona o cada cierto tiempo que le dé una vuelta a todo, y ahí es cuando ya también se complica. Esa actualización. Mantenerlo en el tiempo es muy difícil, pero también me parece más inviable que tengan un consultor para que se los actualice, porque cuando le llegó la información al consultor ya está desactualizado de vuelta. Entonces sí me parece que tiene que ser parte dentro de los procedimientos. Yo siempre digo, ponete a pensar una cosa, te vas de vacaciones y entró una persona nueva. ¿Cómo haces un manual para que te puedas ir de vacaciones tranquilo siendo que haya entrado una persona nueva y lo quieras delegar? El contenido que tiene que tener a mano, la información, los recursos, los accesos, es un montón, pero es la mejor manera de planteárselo para un emprendedor. Me quiero ir de vacaciones y quiero dejar a mi hermano a cargo de acá. ¿Cómo bajás todo eso a tierra? Es un hermoso desafío. Sí, por eso cuando en los cursos hablamos de delegar, siempre le digo que para delegar es posible, pero que tiene dos pasos, uno antes y uno en el momento. Entonces tiene uno antes de todo este trabajo que estamos hablando, previo, que cada vez que pienses en una tarea que esta podría delegarla, tienes que organizarla mejor, ir preparando vídeos. Justo con esa es con la que tienes que empezar a darle el máximo orden posible. Y para que cuando llegue ese momento, que sea el ya, o sea, necesito irme de vacaciones o necesito una baja de maternidad, necesito una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad larga y demás, que sea simplemente darle una vuelta, a lo mejor adaptarlo ya a la persona o a la situación, pero es cuestión, ese ratito no tiene ni punto de comparación de ponerte a preparar desde cero todo el trabajo, es que es imposible, no te vas de vacaciones. Y en todo caso, si no está la costumbre, el día que entre alguien nuevo, graba pantalla de todo lo que le expliques. Porque empezar por algo, ese es el borrador, quizás se van de tema, lo que sea. Después es el borrador de lo que tenés que regrabar en todo caso. Y más o menos vas a saber cuánto tiempo te lleva. Porque los videos, me parece que en este caso procedimental y más para franquicias o empresas que buscan la eficiencia en tiempos muy desde ese lado, buscan el interés de eso. Digo, cuando vos grabás un video, entendés cuánto tiempo lleva el proceso. Y sos realista con cuánto tiempo le tenés que delegar a esa persona. No, es como, no, esto te lleva 5 minutos y después la persona está 2 horas haciendo eso. Y ser realista, pero bueno, es eso, ponerle el pecho, conocer todos tus propios procesos, es un trabajito. Es un trabajito. Te quería preguntar sobre el correo electrónico. Justo este fin de semana he tenido un taller muy chulo y lo estábamos comentando antes, ¿no? Si sientes que empiezas a explicar desde cosas básicas hasta cosas más avanzadas y tienes dos personas o gente que habla del correo electrónico y piensa que ya lo sabe todo, ¿no? Que qué más se tiene que saber de un correo electrónico, y hay otra gente, pues eso, que cree que lo tiene súper mal y luego se da cuenta que realmente sí está siguiendo un orden y una rutina y por supuesto siempre podemos mejorar, ¿no? Pero me encontré eso, gente que no pensaba que no le iba a servir para nada y descubrió que le faltaba todo, y gente que pensaba que lo tenía muy mal porque tenía 10 correos sin leer y estaba muy agobiada, y había gente en el curso que tenía en la bandeja de entrada como 6.000 correos, ¿no? Cuéntame tus recomendaciones para el correo electrónico. Primero que todo, si empezaron a ordenar por el Drive o si empiezan a ordenar por Gmail, hay que tener en cuenta en dónde tenés mayor cago, si empezar por ahí.
pero primero generar estas carpetas principales va a ayudar a que tenga un lugar. Después vas a entender qué subcarpetas y subniveles necesitas para todo eso. Quizá hay gente que es muy ordenada en el email, pero súper enliada en los archivos y viceversa, y no entendió de que los dos hablan el mismo idioma. Ahí es donde insisto mucho en poder estandarizar esos mundos con el método para que tengas una manera de dónde meterlos. Cuando arrancas con el email, primero que todo, de esas categorías y etiquetas principales, hay gente que no tiene ninguna etiqueta, convengamos eso. O sea, el que no tiene ninguna, empecemos por algunas. Y el que ya tiene, poder ordenar las principales, guardar las que no son tan importantes, y de ahí empezar a hacer filtros. La función de filtros les va a llevar el mismo tiempo que ponerle mover a o apretar el botón del tacho de basura. El día de mañana hacen un filtro y para siempre ya les llega el email etiquetado a la bandeja de entrada o directamente guardado en una carpeta. Lo otro, con respecto a Gmail, ahí están las funciones avanzadas que se pueden habilitar dentro de la configuración, y hay una función avanzada que después de que lo activamos se puede ir a buscar y terminar de activar esa función en específico, que son plantillas de email. En Gmail uno puede tener plantillas, me parece súper funcional para el que todavía no maneja email marketing o ya va teniendo su estandarización quizá en una nota o en un doc. Decirle, che, esto lo podés tener acá, lo podés reutilizar todas las veces que quieras. Y después, ¿qué otra función? Como súper importante, hay una que es una pavada, pero casi nadie lo configura cuando apenas se muda al Gmail, que es la densidad de contenido, es decir, cómo querés ver los emails. El Gmail, la primera vez que lo abrís, tiene una visualización muy ancha cuando hay adjuntos, y la gente que viene de Outlook o que viene de ese mundo es como, ¿qué es esto? ¿Qué me estás mostrando? Esto no se ve como mi email. Así que se puede activar la función dividida que tenía Outlook para que vean su email parecido a Outlook, y con todo eso que los emails ocupen menos tamaño de ancho, sería, no, de alto. Y me parece muy funcional para empezar a amigarse con la bandeja los que todavía se redirigen a un servidor o a Outlook o a algún lado de esos. Lo estuvimos comentando en el curso, el tema de las plantillas, y como siempre hablamos, que yo creo que a ti te pasará igual, en función del nivel, siempre empiezo por ese primer salto, ¿no? Vamos a poner este primer salto lo más fácil posible y luego siempre avanzas. Y le comentaba lo de las plantillas, digo, mira, tenéis Keep aquí, que aparece con el icono a la derecha, súper fácil de entrar, mucho más visual, quizá para gente que, como tú dices, se está iniciando, y tienes tus notas con los mensajes, las plantillas de mensajes, los típicos datos que te piden siempre, y le estuve enseñando algunas notas. Y hablábamos, y digo, luego siempre tenéis en Drive vuestros documentos, o si estáis organizando un curso o estáis organizando, pues dentro del curso el doc, ¿no?, de las plantillas de email. Pero ya viendo el nivel, justo no llegamos a esa parte de avanzada por lo mismo. Sin embargo, para mí me parece mucho más fácil que encima esté en la herramienta, que no tengas que buscar. O sea, me parece que es un recurso súper chulo de Gmail, y también lleva poco tiempo, ¿verdad? Lleva poco tiempo eso. Sí, activarlo son 5 clics. Sí. Activarlo pero el tema es que tenés que saber dónde hacer clic. Pero sí, es súper práctico. Y nada, y es como esto, ¿no? La primera vez, el de todavía no uso email marketing, todavía no tengo procedimientos, bueno, empecemos con las plantillas, ya es un montón. Y me preguntó una alumna, y lo tengo apuntado para revisarlo, no sé si tú lo sabes. Ella no hacía email marketing en ninguna herramienta, pero me dijo, pues con Gmail también puedes hacer lo del código para que coja el nombre del contacto, y le dije que lo iba a investigar, porque digo, ya tendrías que tener el contacto en Google, ¿no? Los contactos de Google bien informado, con un nombre, y me quedé así, digo, la verdad que no, porque para ese tipo de función más avanzada yo ya me paso a una herramienta de email marketing, que la hay muy sencillitas también, la hay complejas, pero la hay sencillas, y le dije que yo, que haya visto en Gmail, no está esa función. O sea, en una plantilla te ayuda. Para automatizar emails no, pero se puede instalar una extensión y un complemento de Gmail y una extensión de Chrome que se llama Streak,
que es muy básico, STREAK, que Streak, ¿no? lo que hace es meterse dentro de tu bandeja de email, crear otro tipo de etiquetas, poder tener pipelines de seguimiento de clientes, los estadios del cliente, y metiendo y ordenando los contactos ahí. Igual yo siempre, en la primera clase enseño filtros y en la última enseño Streak. Es primero ordenar tus emails con etiquetas y después hablamos de email marketing. Porque hasta que no tienes organizado eso, no podés pensar en eso, en email marketing. Instalando Streak podés ordenar las personas en diferentes estadios y demás, y podés hacer un envío de email marketing con la variable de nombre, la variable de empresa o los datos que vos, pero lo tenés que tener impoluta a la base de datos. Esa es la clave. Está buenísima la herramienta, pero si ni siquiera tenés el mail de una persona pero no sabes el nombre, Streak no tenés que... Y ordenarlo en Google Contactos también es otro ejercicio. Si vos lo ordenás en Google Contactos, lo ordenás con etiquetas, esas etiquetas las exportás como una planilla, y esa planilla, convirtiéndolo en hoja de cálculo de Google, la podés subir a Streak. Entonces, si vos tenés una planilla con tu base de datos o descargarlo de Google Contactos y generás una planilla, podés subirla a Streak con un complemento de hojas de cálculo. Y nada, si sos prolijo y esa base de datos está prolijo, te súper sirve para hacer email marketing en el momento de enviarle a 600 personas. Ojo que uno tiene para enviar 800 emails por día en Gmail. Y Streak te va a empezar a tirar una alerta de 600, o sea, y podés ser muy spam y hay que ponerle un link, por favor, respondeme si no querés que te envíe más emails, porque como no es como un MailChimp que te va a poner las condiciones y políticas de privacidad y demás. Se envía un email uno por uno, no es copia oculta, nada. Vos en tu bandeja de salida con Streak vas a ver email uno por uno como si lo hubieras escrito vos. No es copia oculta para tener cuidado con eso también. Pero bueno, no te tenés que pasar por la cantidad porque te va a escribir alguien, vas a querer responder y te va a decir hoy por hoy no puedes enviar más emails. Vale, pues yo llevo 3 meses utilizando Streak, todavía en la versión gratuita, y cuando lo vi a mí me servía muchísimo porque empiezo a tener muchos más contactos a través de la web, gente que rellena el cuestionario, gente que se apunta. Entonces me servía en principio Streak para organizar la bandeja, el contacto. Le puse un embudo muy sencillito y para saber por dónde me había conectado, qué es lo que había rellenado y bueno, pues en el proceso, ¿no? Si ya se había apuntado a algún curso o seguía pensando, se le demás. Pero me he quedado solamente en esa primera fase de organización de la información. Y si se lo mostré en el curso, les mostré al final como otra cosa un poquito más avanzada para quien tenga, simplemente con la idea de que lo investigaran. Pues mira, que sepáis que está esta función y me parece muy útil, primero para organizar la información. Recontra. Visualmente. Y entender qué tipo de clientes tenemos, qué diferentes tipos de comunicaciones podemos hacer. Yo lo usé mucho tiempo a Streak, pero ya estaba con el tema formularios, estaba con el tema, y tenía Google Form aparte, entonces lo del Google Form lo tenía que pasar a Streak, y como que, nada, en un momento dije, necesito algo más complementario, y ahí fue que me terminé de migrar a HubSpot, que ya venía guardando historial ahí adentro, pero no era mi CRM por predilecto, y ya HubSpot es un mundo en sí, por todas las herramientas que tiene, pero el gratis sirve para muchas cosas, HubSpot, pero te vas a quedar corta con automatizaciones o con plantillas. Pero bueno, se puede hacer con Bineta de esas cosas igual con el tiempo. Bueno, pues le daré otra vuelta a Streak, a ver qué más cositas le puedo sacar. Y bien. Ahora vamos a hablar de calendario. Calendario, herramienta estrella, sin duda. Cuando me dicen por dónde empiezo, siempre cuando tengo que escoger digo, yo creo que lo primero sería esto, sería todo lo que tiene en la cabeza, soltarlo y apoyarse en una herramienta. Siempre recomiendo esto. Cuéntame. Sí, por favor. Creo que yo si no usaría Google Calendar sería la peor de todas, hubiera llegado acá tarde, es como...
nada, no tenemos por qué generar el esfuerzo de tener que acordarnos todo de memoria. La tecnología nos puede ayudar mucho con eso. Yo siempre digo que el que no tiene la costumbre de agendarse cosas en el calendario, que casi lo hace en un papel, digo, bueno, ok, empezar a registrar lo que hiciste en el día. Terminá tu día y lo que habías hecho en el papel o que no habías anotado en ningún lado, tuve 2 horas de reunión, hablé por teléfono, me fui a almorzar, hice las compras personales, laborales. Eso se puede tener diferentes calendarios para eso, ideal que haya diferentes, o sea, en una misma cuenta de email, diferentes calendarios, si puede ser relacionadas con nuestras categorías principales de Drive y de Gmail, vida personal, trabajo, cursos y demás, estudios, viajes, que empiecen a agendar lo que hicieron en el día. Ese es como para empezar a agarrarle la costumbre y que te empiece a gustar ver esto, mirá todo lo que hice o lo que no hice, y reconocer el día de una diferente manera que en el papel no se puede ver. Ver cosas tachadas en el papel no significa demasiado. Y ahí adentro empezar a usar Google Task para tareas individuales, para tareas personales. En el caso de Google Keep podemos compartir una nota, pero en el caso de Google Task no. Entonces es como, bueno, enviar un email, enviar una factura, tareas muy chiquitas o ideas, está bueno. La frutilla del postre que se puede enseñar y es mucho más delicado también mantenerlo en el tiempo, lo que decíamos, lo mismo con los procedimientos. El Data Studio es una herramienta para llevar datos de una planilla o de muchísimas diferentes herramientas. Si tenés un programador cerca podés hacer magia con eso, pero desde una planilla de una hoja de cálculo de Google a un Data Studio se conectan los datos y se pueden empezar a hacer gráficos de torta, de barra, de lo que quieras, de una manera muy visual, y todo eso queda conectado. Entonces, desde la planilla sin necesidad del formulario quizá, pero desde una planilla al Data Studio podemos ver todos esos resultados online en gráficos, y me parece genial para que tengamos esa recompensa por haber hecho todo ese trabajo de completar la planilla, de completar el formulario, tener la recompensa inmediata de poder verlos en gráficos, de que ese Data Studio te programes. A mí me llegó hoy el informe de Data Studio, 1 de junio, el informe de YouTube. Me llega un Data Studio que está conectado con YouTube y me tira las estadísticas de este último mes. Y nada, y no tengo que hacer nada, me llega todo gráfico y lo voy viendo y digo, este video, hay un video, ¿sabes lo que es Mercado Pago? No, es como el PayPal argentino, muy entre comillas. Y yo un día me robaron el teléfono en la puerta de mi casa y mi amiga que estaba conmigo, y ella se tenía que ir, le digo, bueno, me voy para adentro y me pongo a cambiar las contraseñas, así se me pasa el mal humor. Dije, voy a grabar todo esto y le voy a enseñar a la gente cómo cambiar sus contraseñas el día que me robaron a mí, porque tenía que cambiarlas, entonces ya que estábamos lo grababa. Lo publiqué, salió todo sin audio, porque yo estaba con un mal humor también, tratando de dar de baja la línea y demás. Y bueno, y hay un video de Mercado Pago de cómo cambiar la contraseña que tiene un montón de views, y digo, es un video horrible, sin audio, pero bueno, ese tipo de actividades de cómo cambiar una contraseña, a veces es un gran problema para mucha gente que se frustra y que deja la herramienta por no saber la contraseña del Gmail, se hace un nuevo Gmail y no entiende todo lo que pierde por andar generándose una cuenta cada vez que se olvida la contraseña. Así que bueno, con los números es todo ese proceso para tener gráficos en Data Studio, en resumen. Y me parece muy chulo, porque yo la parte de gestión financiera, cuando en los cursos entrego una hoja de cálculo de Google, justo el otro día organicé un taller y viendo el título estuve mirando, porque digo, como ponga taller sobre hojas de cálculo de Google, no se apunta nadie. Entonces puse taller de tips de Excel, súper buena acogida, pero cuando se apuntaba la gente, primer correo que mandaba avisando, es decir, no vamos a utilizar Excel, vamos a utilizar una hoja de cálculo de Google. Muy bien. Porque si no tienes una cuenta de Gmail, pues te la puedes crear para luego descargar la plantilla que yo te vaya a explicar y quedarte la plantilla para ti con todas las pruebas. Pero justo en el título tuve que poner Excel, porque si no, no se me apunta nadie. Bueno, pues la mayoría de las 10 personas, yo creo que fueron 6 personas, utilizaban Excel, y al final del curso dijeron,
no voy a utilizar un Excel en mi vida más, porque dice, será lo mismo, porque la función en principio, dice, pero lo veo mejor, o sea, lo que es la visualización, mucho más amigable, todo lo veo como más intuitivo, los menús, dónde están los botones, y le encantó, y lo decían, que se iban a cambiar para siempre. Hay un tema con el Excel que me parece a reconocer, esto que digo, amigados con los problemas. El Excel del descargar la versión, te lo envíen por email, cada uno tiene su versión, después hay que copiar los datos de la otra planilla. Es un concepto muy individualista, de trabajo individual, de la planilla a mi manera, la guardo donde quiero. Entonces, no dudo que Excel mañana se pueda hacer 100% nube, o sea, es cuestión de una actualización, no es la culpa de Excel, es solamente que todavía no pudieron hacer ese cambio del todo. Pero el concepto más revolucionario de las hojas de cálculo es que puedan estar 2 personas en una planilla a la vez, de que puedan estar chateando, de que se puedan hacer comentarios en el lugar, etiquetarse, resolver tareas. Me parece que genera una dinámica de trabajo muy diferente y mucho mejor y más amigado en esta situación. Por eso hace 6 meses yo seguía hablando de esto y era como, ¿para qué si yo voy a la oficina y tengo mi computadora en la oficina? Bueno, en este momento hace falta todas esas planillas y lo peor de todo es que en este momento la gente está trabajando con la copia de lo que tenía en el escritorio, una copia desactualizada de lo que tenía en el escritorio de la oficina. Sí. Y, por favor, que se abran los ojos. Por favor. Bueno, a ver si conseguimos. Yo, la verdad que la gente que al final se termina apuntando a un taller o viene a alguna charla, me imagino que a ti te pasa igual, entonces la gente como ya lo ve y se queda en nuestro lado, como en nuestro lado oscuro, pues se queda con nosotras, pero hasta que la gente entiende, comprende y se abre la mente a todo esto, cuesta un poquito. No sé por allí, ¿qué tal? Igual, ¿no? Ahí es donde empiezan las etapas del método de vuelta. Comprender qué diferencias tiene con el Excel. Aprender a utilizar todas las funciones y aprovechar las funciones del botón derecho, que en el botón derecho tenés un montón de cosas que ya necesitabas. Aplicarlo en tu día a día. Renovar tus planillas, reacomodar tus planillas que ya tenías. No hace falta que empieces desde cero. Es agarrar tu planilla, convertirla de Excel a hoja de cálculo de Google y readaptarla con estas nuevas funciones y conocimientos y la tabla dinámica y el todo unificado y demás. Y después esta organización, y de ahí sí empezar a medir con tablas dinámicas, a controlar con las tablas dinámicas o con el Data Studio y a mejorarla. Amigarse con la idea de que las planillas cambian, pero que no hace falta que sea una versión nueva cada vez que cambie, que eso es lo que viene del Excel. Quiero una versión nueva, dejo esta copia de seguridad y empiezo con otra. Y así conozco gente que guardaba un Excel 4 veces al día en diferentes versiones. Más, porque cada vez que le hacía un cambio guardaba una versión nueva. Mínimo quedaba una por día, porque quizá la tenía abierta todo el día. Y me parece una locura. Y algo a tener en cuenta para los que tienen Gmail y no pagan memoria dentro del Gmail es que si nosotros tenemos un Excel de nuestro Google Drive, ocupa espacio del almacenamiento. Si tenemos una hoja de cálculo de Google o cualquier archivo, formato Google, presentaciones, docs y demás, no ocupan almacenamiento. Es como una recompensa que te dan para que uses esa herramienta. Y si tuvieran todas sus planillas en formato de hoja de cálculo de Google, no les ocuparía nada de espacio en el Drive. Ese no sería el problema. Genial. Y en la parte financiera, en la parte de facturación, ¿cómo lo haces también? ¿Utilizas una herramienta o lo utilizas Google también? En el caso mío literal de facturación, tengo una planilla donde me descargo todo lo que yo me viene del banco, lo descargo directamente en esa planilla. Al costado tiene las imputaciones y si fue un ingreso que se categoriza como venta, al costado pongo todos los datos de facturación. Y tomando esos datos de más a la derecha de facturación, puedo hacer una tabla dinámica sabiendo cuánto facturé por mes y demás. Y lo trato de simplificar con eso porque me pasó de tener los gastos por un lado, la facturación por el otro, los cobros por el otro, hasta que un día me desvelé hasta las 7 de la mañana y dije, estoy podrida de completar 3 planillas, quiero todo en una sola. Con las tablas dinámicas esto lo separo, me quedará ancha la planilla, pero abro una sola. Me ingresa el pago, que lo descargo del banco,
le hago la invitación si tuvo factura y los otros datos de qué servicio se vendió y demás. Y con tablas dinámicas puedo ver toda la estadística de eso. Fantástico. ¿Y tú tu factura, o sea, tu factura física, ese PDF que le manda a los clientes, cómo lo haces? No, el PDF mismo de la FIP, que sería la entidad de impuestos de acá, no tiene el logo, tiene el nombre Método Glynn, pero no le hice nada especial a la factura, la verdad. Aquí sí, aquí es la siguiente mejora que le he hecho a la plantilla, que tengo que actualizar los alumnos nuevos que no la tienen, y es a partir de la hoja de cálculo del documento, sacar una plantilla con la fórmula de buscar V, que tú la has mencionado, y que puedan tener una especie de factura con numeración, nombre del cliente, nombre tuyo, el logotipo, y luego una caja donde ponga la descripción del servicio y demás. Porque aquí sí tenemos que... Me lo pide directamente, todos esos datos me lo pide la entidad que la FIP, y sale así, con número el listado de productos y todo eso sí lo tengo en una planilla, no sé, 04 consultoría, 01 diagnóstico. Hay una codificación de productos para que, de vuelta, ante esta entidad tenga sentido lo que yo facturo y que no es un servicio, tiene una fecha, tiene una cantidad de horas, tiene un precio por hora, por lo menos para la plantilla, para la factura en sí, pero no lo hago con planilla. Lo he visto en casos que lo usan para presupuesto, lo he armado con un cliente que tenía la información para un presupuesto. Fue un trabajo de 3 meses sacar esa planilla, pero cada tanto recibo un mensaje de cómo amo esto que logramos, no puedo creer que lo hayamos hecho, porque antes era la pila de papeles. Pudimos pasarlo ese presupuesto a una hoja de cálculo de Google, y todo esto con buscar B y con traer datos de otros lados, el presupuesto para el cliente, la aprobación del presupuesto, la orden de compra, la orden de trabajo para la fábrica. Sí lo he hecho así, pero no para mí, no lo necesité. Pero que cuando lo has tenido que montar, lo has montado con una hoja igualmente, que le digo a la gente que no hace falta pagar un programa para hacer una factura, si partimos de una base de datos. Y además, cuando dimos el taller de Excel, al final hice una conclusión digo, si pensás que no he enseñado tantas fórmulas como en los cursos de Excel, tochos, digo, no he enseñado tantas. Si son 5, son 5. Pero úsala y abre y lánzate y practícalo. Pero porque son 5, siempre son las mismas. Tú utilizas las mismas que yo. O sea, son 5. La tabla dinámica, buscar para poder tratar una planilla y para poder encauzar los datos de una planilla y automatizar varias cosas. Año, mes, buscar B, concatenar, split, no sé cuál más. Yo utilizo también la validación de datos, los desplegables. Sí, también. Los desplegables sí, obligas. Pero el desplegable, si uno tiene una planilla vieja, claro, que ya completaba sus gastos, eso lo transfiere a un formulario. Cuando completa 3 veces el formulario, se te ocurren ideas para seguir agregándoles opciones. Y de esas opciones haces yo le digo una pestaña que se llame referencias desplegables, donde vas a poner todo lo que vas a hacer de desplegables en tu planilla principal, y el formulario te alimenta esa información de referencias desplegables. Y después, para el buscar B, eso te es clave, porque ya del formulario ingresa igual y el buscar B te va a funcionar con tus referencias desplegables. Sí. ¿Y le gusta entonces a la gente el tema del formulario? Le gusta, mucho más amigable, ¿no? Depende para qué. Es que para ingresar un gasto o registrar horas de trabajo es muy práctico. Pero no sé, la otra vez enganchamos un caso bastante complejo, que era un formulario de muchas páginas de venta de productos y de registro del cliente, y era como, hay para ciertas cosas que me encantaría que tenga otras funciones más, pero la verdad es que para registro de información básica es fundamental. Y da ese beneficio del de, bueno, no me voy a embolar con una planilla. Es completar el formulario, armar bien la planilla con las fórmulas y las tablas dinámicas, y ya después es controlar lo que fueron completando
porque sirve mucho para un equipo que el formulario quizá lo completan diferentes personas, no solo nosotros. Entonces, y no tienen que tocar no tienen que ver la contabilidad y los números y los gráficos, ¿cierto? Exacto. Genial. Un local, no sé, un administrador de compras o de ventas o lo que sea. En general en ventas, si hay mucha gente, va a haber un sistema de gestión. Pero en el caso de compras, de registro de gastos, puede servir un formulario que sirva para varios locales o que sirva para varios empleados, con toda la variedad de medios de pago que tiene la empresa, así cada uno completa lo suyo. Sí, nadie ve los datos, el administrador de esa planilla solo ve los datos. Ah, genial. Pues esta idea te la copio tal cual, que lo sepas. Por favor, ese es el networking que se genera con todo eso. Y no soy la única loca hablando de esto, somos dos y nos entendemos y nos complementamos, así que... Somos dos, pero justo te estoy hablando, ya el otro día me quedé alucinada de la cantidad de cosas que teníamos en común, pero ahora es que te oigo hablar y estoy como mucho más tranquila, porque el día que a mí me pase algo, directamente te encargas tú de ese grupo. O sea, tengo como tú tienes... ¿Te querés ir de vacaciones? ¿Cuándo te querés ir de vacaciones? Ya viene el verano. Yo me quiero ir de vacaciones y si tengo un grupo, pues directamente te encargas tú y ya está, ¿no? Igual. O sea, te lo puedo delegar tal cual, porque has dicho palabra por palabra, de verdad que... Y me gusta un montón, porque a veces dudo si lo que hablábamos, si realmente... es útil lo que estás enseñando, si luego ves los resultados y sabes que sí, pero siempre estamos dudando. Y te oigo a ti y te veo súper segura también y que dices lo mismo que yo y es como que me estás dando un chute de motivación que hay momentos de esa montaña rusa que me hacen falta. Así que bueno, lo agradezco. Está bueno y creo que nosotros llegamos desde diferentes caminos a todo esto. Y me parece súper valioso, pues fui conociendo gente en el tiempo de Buenos Aires, quizá la mayoría, pero me ha pasado otros casos donde, yo esto una vez lo intenté, me asocié con una persona y queríamos ayudar a las empresas a organizarse, pero no pudimos sacarlo adelante, o Josefina, que fue una colaboradora, que ella hacía eso cuando me conoció, me dice, no puedo creer que hagas eso, que vivas de eso, ¿cómo haces? Y un día me llamó y me dijo, renuncié a la empresa, y yo es como, pará, pero no tengo para darte trabajo literalmente. Acá vamos las dos, es todo experimental y vamos a explicarlo juntas y somos dos, o sea, ya empezar el de que somos dos. Después otra persona que quizá enseñaba Google nada más, pero no enseñaba herramientas para... Entendemos de que Google va a preparar mucho las herramientas para organizarse. El tema es que después hay que tener ese trasfondo emocional que decíamos de el primer día que nos sentamos a ordenar en estas 10 grandes categorías, ves tus proyectos pasados, ves tu cliente que te dejó plantado, ves toda esa información que el primer día podés salir con dolor de cabeza cuando estás ordenando. En privado estoy hablando, quizá no en el curso que se hace mucho más ameno. Sí. Pero ese sentimiento que lleva a remover todo eso, ahí es donde, es la herramienta muy funcional, pero a la vez tratar de tener una manera y un método y que no sea solo tocar botones, que lo puedas sentir y que pueda fluir con vos. Y ese es el ordenamiento muy personalizado, pero que lleva tiempo y hay que dedicarle tiempo. No todos los días a toda hora, pero hay que entender que no sé, en el caso de nosotras que enseñamos a otras personas a ordenarse, nosotras sabemos que tenemos nuestro tiempo de organización y que necesitamos y le damos prioridad y quizá una mañana por semana sumando tiempos termina haciendo eso. Bueno, es necesario, no podemos obviarlo. Hay muchos emprendedores o empresas que es como, bueno, yo ya soy compras y punto y me olvido de todo el resto de las áreas. Y tener esa visión holística del negocio, ya sea para un equipo de 20 personas, de 100 o uno solo, está bueno contemplarlo y saber que hay que dedicarle tiempo y planearlo, ese tiempo, justamente. Yo les menciono mucho porque los cursos, como nosotras, ahora en online compartimos la pantalla, ¿no? Y hay veces que he compartido la pantalla y había algún documento, abro mi Drive y hay algún documento suelto.
y siempre pido disculpas, pero luego no. me sirve para explicarles que soy humana en ese sentido, es decir, mi suerte es que yo tengo un sistema al que volver y tenemos días locos, tenemos semanas locas y que se me puede descontrolar un poco y no he tenido ese tiempo, pero tengo un sistema al que volver, con lo cual mínimo una vez, es que me lo pide el cuerpo, o sea, mínimo una vez a la semana, como yo vea documentos sueltos, digo, ahora tengo media hora, me siento y cuadro, borro, y eso es lo que le intento transmitir, ¿no? Que si tienes un sistema, volver a él ya es fácil, porque te puedes descontrolar y demás, pero volver al sistema es como un paracaídas, ¿no? Tienes ahí donde volver y volver a sentir ese control y continuar.